El Real Madrid ha dicho basta y no es una simple queja o una pataleta, es un grito de auxilio en medio de una temporada que ha llevado al equipo al límite absoluto. Y no es para menos, estamos hablando de un calendario demoledor, una sobrecarga de partidos que no solo ha comprometido el rendimiento del equipo, sino que ha puesto en riesgo la salud de los mismos jugadores. La gota que colmó el vaso, tan solo 9 entrenamientos para preparar 22 partidos, 7 días libres en más de 2 meses y 9 partidos con menos de 72 horas de descanso. Una situación insostenible que tarde o temprano tenía que explotar. La última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Hemos pedido a la Liga 2 veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Pero esta es la última vez. El Madrid arrancó la temporada sabiendo que podía llegar a disputar 72 partidos oficiales, iba en camino. Hasta la fecha ya han sido 48 y con seguridad quedan al menos 16 más. Pero si avanza en todas las competiciones podrían ser hasta 24. La consecuencia, un equipo al borde del colapso, con una plantilla que no tiene tiempo para entrenar ni mucho menos para recuperarse. Y aquí viene el punto clave, porque cuando un club del nivel del Madrid levanta la voz, no es por capricho. Ancelotti ha sido contundente. No jugaremos otro partido con menos de 72 horas de descanso. Esto no puede entenderse como una amenaza, sino como una declaración de principios. Toda vez que resulta inadmisible seguir permitiendo que el fútbol de élite trate a los jugadores como máquinas que solo deben saltar al campo y rendir al máximo sin importar las condiciones o consecuencias. La imagen de los jugadores blancos al final del partido contra el Villarreal lo dice todo. Explotados físicamente, exhaustos y sin capacidad de reacción. No es casualidad que Mbappé declarara: es muy difícil, jugamos con mucha emoción contra el Atlético. Fueron 120 minutos, 2 días después no es posible. Nos costó hasta el calentamiento. Y si lo dice un futbolista acostumbrado a la exigencia máxima, imaginen cómo está el resto del equipo. Muy difícil, todo el mundo viste el partido contra el Atlético, 120 minutos, jugamos con mucha intensidad, con mucha emoción. Después 2 días después jugar muy difícil, en el calentamiento ya fue difícil, pero sabemos por qué estamos aquí, tenemos que respetar el escudo y luchar hasta el final, dar todo lo que tenemos, y lo que tenemos hoy fue eso y fue suficiente para ganar hoy y somos muy felices. Los datos son demoledores. De los 22 partidos jugados en 2025, 9 han sido con menos de 72 horas de descanso, y el caso más extremo, 66 horas entre el Atlético y el Villarreal. Un desgaste brutal que ha derivado en una plaga de lesiones. El doctor Pedro Luis Ripoll dejó claro el asunto. Se está llevando a los jugadores al límite. El descanso y el entrenamiento estructurado son fundamentales, y en este calendario ninguno de los dos es posible. Y si faltaba algo, en medio de toda esta situación aparece Javier Tebas con su ya clásica respuesta irónica. Carlo, seguro que Emilio Butragueño te habrá contado que la Liga puso el partido contra el Leganés el sábado a las 16:15 para dar más descanso, pero lo cambiaron a las 21 por petición del Madrid. Una respuesta que intenta desviar el foco del problema real. Tebas se ha reído de la salud de una serie de deportistas que estaban absolutamente exhaustos. La carga de partidos es insostenible y el Madrid está pagando las consecuencias. Ahora, tras el parón de selecciones, los blancos vuelven a la misma pesadilla. 2 partidos en 4 días, Leganés el sábado y semifinal de Copa el martes. El desgaste sigue, la presión aumenta y el club ya ha dejado claro que no está dispuesto a seguir con esta dinámica. El Madrid ha dicho basta y esta vez la razón es más que contundente. Si la Liga le pusiera un partido al Real Madrid que no se cumpla ese plazo de 72 horas, el Madrid no se presentaría. No.